Buenas tardes, queridos amigos. Para mantener la tradición hay que recordar siempre que nuestra hechura, aquello que nos ha armado, las increíbles presiones selectivas de los últimos, yo diría, 200.000 años, dieron como resultado nuestro genoma. Así que no nos olvidemos que esas condiciones fueron en la última glaciación, la cuarta glaciación. No se sabe si es la última, pero fue la última que hemos tenido. Es posible que nos toque otra más. De ahí digamos, este recordatorio nuestro con la nieve que cae y nos recuerda de dónde venimos. Está con nosotros hoy nada menos que Dari Echemendía, que se ocupa hace muchos años, más de una década, del entrenamiento terapéutico de nuestros pacientes en el Centro de Terapia Metabólica. Dari es cubana, igual que yo, es además mi compañera, hace 25 años, y sostiene una práctica que extrañamente, ahora Dari nos va a contar cómo es su práctica, no está tomada en ninguna parte. Es decir, hay una enorme cantidad de evidencia de que el entrenamiento físico, así, de cualquier manera, es increíblemente útil en la prevención y tratamiento del cáncer, pero nadie lo ha tomado. Dari, bienvenida. Bueno, estamos acá para dirimir estas cuestiones. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo te formaste y todo? Bien, buen día, saludos a todos. Bueno, yo me formé cuando tenía 22 años, que conocí en Cuba al doctor Lino Tomasén, médico especialista en medicina interna, y él es un sanador, y ahí conocí el arte del Qigong, el trabajo con la energía, y aprendimos todo con referente a la respiración baja, de bajo vientre. Éramos muchos alumnos, algunos pacientes, otros no, y nos incorporamos a este trabajo. Desde ese día hasta el día de hoy, yo he continuado trabajando con pacientes, con compañeros, y ahora, bueno, me formo en el trabajo con pacientes ya de cáncer hace ya varios años. Sí, desde el inicio mismo, hace una década ya. Nos decía un compañero que está a cargo del laboratorio farmacológico que creo que el viernes se va a cumplir exactamente 10 años que empezó a trabajar, Martincho. Bien. Así como tú estás hace más. Estamos desde el inicio mismo. Sí. Dari, cuéntanos, para que nuestra audiencia entienda, para poner el contexto, porque nuestra terapia metabólica, tan ranciamente científica, tan ásperamente bioquímica y fisiológica, que parece un poco extraño. Mucha gente nos pregunta qué extraña cosa que ustedes hagan algo que se llama en chino Qigong, ¿no? Con esa entonación. Qigong es nada menos que el trabajo sobre la energía. Para que ustedes entiendan, tiene la misma acepción, el mismo significado, de hecho, que pranayama, ¿no? De la ciencia de la respiración. Claro, trabajo con la energía. Ahí está. Sí, bueno, trabajo con la energía porque se hace un foco en el cuerpo, en cada zona del cuerpo que por lo general mantenemos olvidada, es decir, caminamos olvidando que tenemos pies, respiramos olvidando que si no respiramos cada segundo podemos dejar de existir. Entonces el trabajo, el Qigong, es un trabajo que hacemos donde hacemos énfasis en la respiración, que debe ser bajo vientre. Los pacientes, por ejemplo, cuando trabajamos con ellos, por supuesto que vienen en un estado físico con maltrato, con poca atención sobre el cuerpo. Yo observo, por ejemplo, las primeras veces que recibo pacientes, como en el trabajo que hacemos, algunos el rostro apunta hacia un lado como queriendo alejarse del propio cuerpo, donde no hay ningún tipo de conciencia de la respiración se corta, y con el trabajo sostenido, sesión tras sesión, van fortaleciendo, se van trabajando sobre huesos, músculos, tendones. Es una formación de dentro hacia afuera, como dije cuando tenía 22 años, como me transmitió mi maestro. Es una transformación del cuerpo físico, una transmutación del cuerpo físico, donde se adquiere un nivel de conciencia que lleva
a la sanación, a la propia sanación desde adentro hacia afuera, aliado a la respiración y la visualización, que también hacemos un trabajo sí, como cierre de relajación donde observamos todo el cuerpo. Sí, eso ya hay mucha evidencia de que esto promueve, desencadena en todo un eje, desde las visualizaciones, todo un eje neuroendocrino. Claro. La famosa psiconeuroendocrino-inmunología, acá es directamente mensurable, es palpable. Ahí tenemos abundantes mediciones. Algo importante a mencionar es que la enorme disrupción metabólica que ocurre en el sujeto cuando porta un tumor, es decir, una de las cosas que terminamos por definir nosotros en nuestro grupo era precisamente el definir al cáncer no solo como patología metabólica, sino una especie de síndrome oncometabólico también, definido muy concretamente por una hiperglucemia y a menudo trastornos tan serios ya, como Dari planteaba, a veces nos llega una cuarta parte de los pacientes, sino un poco más, ya con caquexia, con anorexia, con grandes perturbaciones del metabolismo energético, con pérdida de masa muscular, con graves problemas. Yo me acuerdo en entrevistas con tu maestro, una reunión memorable en particular, allá en La Habana Vieja, no es en Centro Habana, en realidad, en esa casa que él tenía alta, que tenía unos puntales enormes, que él definió unos principios. Yo te quería preguntar si nos podías describir brevemente. Sé que es muy profundo todo esto, pero algo podamos llevarnos claro en términos de los principios del entrenamiento sobre la energía vital del cuerpo, ¿no? Los principios del Qigong. Bueno, los principios son trabajo perseverante, asiduo, auto-observación, trabajo de la voluntad sobre el cuerpo, donde, claro, está centrado el trabajo en la voluntad, en sostener, aquí mediante los ejercicios isométricos, claro, sostener la resistencia, el dolor, es decir, trabajar con voluntad sobre aquello que duele, transmutar aquello que uno siente que duele y trabajar con la fuerza, también con la quietud mental, llevar el cuerpo, llevar la energía, la respiración hacia un lugar distinto, superior, mejor, un mejoramiento interno, externo del cuerpo físico, transmutar, ya, es así. Bueno, esto se aleja mucho de la dinámica física contemporánea, es decir, la dinámica física contemporánea yo veo como en todos los gimnasios, veo, de hecho en tándem, un montón de, claro, sí. ¿cómo se llama? No sé cómo se llaman, pero es como un escalator, ¿no? Es como no sé cómo se llama, pero es una especie, claro, de cinta, claro, y la persona, sí, lejos de estar centrando su atención en sí mismo, de hacer una llamada al cuerpo, está de hecho mirando una pantallita donde pasan cosas y pareciera ser como un hámster en su ruedita, ¿no? Claro, porque hay una división. En ese caso es como que el cuerpo hace un ejercicio y la cabeza puede escuchar música, observar una película. Claro. Entonces, cuando nos vamos fortaleciendo por una parte, la mente está en otra. Por supuesto que ahí no hay ningún tipo de conciencia sobre la respiración. No. La respiración no es consciente, sigue siendo una respiración rápida, acelerada. Y por eso también se enferman las personas. Sí, hay una cosa muy interesante en la observación. Claramente, dado que es una función, una de las pocas funciones que son autonómicas, digamos, y automáticas por ello, gracias a Dios, si no dejaríamos de respirar al dormir o al mirar a otra cosa, pero como también está bajo el control de la voluntad, al menos durante el momento en que uno presta atención, la sola mención de la respiración hace que ustedes ahí atrás sean conscientes de eso. La cuestión es la observación, si uno no lo menciona, la observación de el patrón respiratorio de las personas enfermas, ni siquiera severamente enfermas, ya enfermas, es asombroso. O sea, la respiración está como arriba y es una respiración de paloma, decimos nosotros, ¿no? Claro. En lugar de ser profunda y abajo, como la de los bebés panzones, todos nosotros, por cierto, respiramos de esa manera, ¿no? En lugar de ser aquí abajo, está como metida arriba, ¿no? Yo les quiero contar un momentico cómo nos conocimos, qué pasó cuando nos conocimos. Yo correría el año 90 quizás, yo ya estaba realmente lastimado, mi ambición intelectual me había llevado a hacer un intenso estudio, buscando de maestro en maestro,
y leyendo toneladas de material y todo. Pero una de las cosas que no sabía era, no tenía cómo alimentarme bien por razones ya, no solo de la escasez que había en Cuba, sino tenía dificultades logísticas en mi casa de natal. Pero además de eso, bueno, tenía toda la actividad de los jóvenes, etcétera, y no tenía idea de cómo cuidar mi cuerpo, ¿no? Entonces, de hecho tenía tuberculosis, o sea, tosía sangre encima. Y es en ese contexto que yo conozco este movimiento. Dari y sus compañeros, los condiscípulos con el doctor Lino, eran como una especie de batería atómica, ¿no? Y es en ese contexto que empezamos a trabajar y en muy poco tiempo, me acuerdo que me obsesioné con el entrenamiento, en particular con Santos y Eduardo, y por supuesto tenía a la maestra literalmente encima mío porque había que hacer ejercicios, flexiones de brazos con Dari subido encima. Y fue una transformación, fue una revolución copernicana, ¿no? En términos de todo mi... Yo era un intelectual débil, cuello de lápiz, y de pronto me convertí en una especie de bobina de energía, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Así que bueno, fue muy interesante. Al inicio, siempre en los inicios hay un límite mental en cuanto a aquello a lo que uno puede alcanzar, aquello a lo que uno puede sostener, y eso lo tenías cuando empezaste, claro. Lo tenía yo seguro con respecto a mi maestro, lo tiene cada persona que llega y yo observo, yo no puedo hacer esto, no, yo no me puedo mover así, no, mi pierna, es decir, hay una cantidad siempre de que hago esto me pasa esto otro. Siempre que hay esto me pasa así, yo estoy muy limitada, nunca hice ejercicio, es decir, el cuerpo más o menos se ha sostenido esos años por obra y gracia de una propia estructura que te lleva a sostener un cuerpo y a llevarlo a donde uno quiere. Luego cuando el cuerpo ya decae, entonces él lo lleva a uno donde él quiere porque ya es directamente limitado todo. Y nos decía, perdona que te conecto con esto, alguien muy querido para nosotros, muy cercano, nos decía, ¿cómo no voy a estar mal si estoy todo el día sentada? ¿No? Bueno, una de las cosas que hay que ver en el contexto, esto es muy rico, muy profundo, porque necesitamos enfocarnos en el entorno que nos convoca, que es el impacto de la civilización y la conducta de la era postindustrial en la incidencia de cáncer en general, la salud humana, pero en particular la del cáncer. Y es como dejamos de trabajar, o sea, para cuando se inventaron estas cosas, para cuando el Hatha Yoga Pradipika se escribió, uno de los textos canónicos del Hatha Yoga, o cuando Bodhidharma migró a China y le enseñó a los monjes enfermos y somnolientos a transformar el cuerpo, conseguir los nutrientes era a fuerza de achar troncos de árboles, serruchar cosas, acarrar piedras, moler los granos, arar la tierra, cosechar, cazar, pescar, o sea, era realmente... la voluntad sobre el cuerpo físico, la necesidad, claro. Pero ahí hay una cosa, y esto es importante para nuestra audiencia, congruente con los principios antropológicos que nosotros definimos en nuestra expedición con los Inuit, el trabajo, el imprescindible esfuerzo físico, rudo, la explotación mecánica del cuerpo físico, a la que estuvimos sometidas los homínidos en los últimos 70 millones de años, es la más favorable para la higiene fisiológica del cuerpo. De alguna manera podríamos decir que el cuidado correcto, la fisiología correcta de la máquina humana precisa de un entrenamiento fuerte, precisa de numerosos asaltos al cuerpo y cambiar las posiciones y hacer repulsión, atracción, etc. ¿Te dolía un pie hace un tiempo que tenías dolor, hace un tiempo, 2 años, y subiendo las montañas en Mendoza fue por la propia pisar, la ubicación, es así, es una forma de, uno quiere hacer algo y eso te lleva a hacerlo y se amolda al cuerpo, aquella voluntad. Y pareciera congruente. Yo tenía una lesión medio indefinida, realmente en un pie estaba rengo, que me había hecho pateando y, bueno, en fin, haciendo mal una cosa, y estuve 2 años o más con eso, y de pronto en una expedición, de hecho a la Concagua, a las bases, preparando una expedición futura, pero en Mendoza, se quitó eso. Ya nos había pasado una vez, en la Cueva de las Manos, en la segunda expedición o tercera, no me acuerdo, nuestra espeleológica en la Cueva de las Manos, en el río Pinturas, esto es en Argentina, para los que están afuera. Estábamos rotos, yo tenía una rodilla rota y Dari tenía algún problema hepático o algo, y el esfuerzo tremendo en las condiciones del aire muy puro de aquel lugar. Condiciones del aire, porque en esa zona el aire es un nivel bastante purificado y hacía frío. Algo raro tiene, porque no se explica, aquí está la cuestión no descrita del chi o energía sutil, ¿no? Energía, el prana famoso. No tenemos una explicación congruente para ello, todavía no hemos podido
pesar y medir esto en la fisiología contemporánea, pero lo interesante es que sabemos de la existencia del chi o ki, como dirían los japoneses, por interpósita vía. O sea, el éxito terapéutico de la acupuntura, de la moxibustión y la medicina china energética deja claro que hay cosas que se resuelven y no tienen cómo explicarse desde el punto de vista de los nervios o de los dermatomas, etc. Así que estas cosas funcionan, están más que... no tenemos, es impresionante, pero hay que explicarlo. La medicina china tradicional tiene un formidable éxito terapéutico, formidable. Y esto es incuestionable. Hay muchos estudios randomizados y controlados del efecto clínico. Lo que no tenemos es una explicación mecanística. Claro. Porque el chi o ki no tiene cabida. Uno toma un texto de fisiología de Arthur Guyton, que me encanta. No se puede marcar un recorrido escrito, claro, anotado. Sí tenemos uno de mis primeros mentores, el doctor Marcos Díaz Mastelari, en Cuba. Marcos, si nos estamos viendo por ahí, gracias. Sí pudimos ver, esto en el año 89, 90, 91, en el CIREN, en el Centro de Restauración Neurológica de La Habana, sí pudimos ver que en los puntos especiales, donde los chinos decían que hay un punto acupuntural especial, había un cambio en la impedancia, en la resistencia eléctrica de la piel, etc. Así que hay alguna... Sin embargo, nosotros hicimos termografías y no encontramos un recorrido con emisión infrarroja. O sea, no están más calientes los puntos acupunturales, sí los puntos álgidos, lo que se llaman shi, los puntos del dolor, estos puntos extraños acupunturales momentáneos, sí hay mayor emisión infrarroja. Pero lo que decía es, aún sin un conocimiento, sin una descripción detallada o mensurable de la energía chi, la verdad es que a juzgar por los resultados de la acupuntura y la moxibustión, la verdad que algo está funcionando ahí. Funciona. Y uno puede entender que existe esta cosa. ¿Cómo tú dirías? Bueno, esta es una de las primeras cosas que nos pasó. Tú acabas de llegar de Cuba, de vuelta a nuestro país natal, y viste una cosa interesante, y es una descripción importante en términos de cómo cambió nuestra vida en la era postindustrial, ¿no? Contanos qué viste un poquito. En Cuba lo que observé es que dada la situación que hay sostenida en el tiempo de carencias, las personas están fuertes, todas tienen músculos, pero no músculos por ir al gimnasio. Yo le pregunté a mi hermano, ¿y por qué está todo el mundo tan fuerte? Y me dijo, no, es que hay un movimiento de ir al gimnasio, de ejercitarse, pero son hombres que aunque tengan la panza grande, tienen la espalda recta, derecha, musculatura, piernas, también hay personas que en bicicleta llevan a matrimonios detrás, pero hay yo no sé, diríamos que es una isla, que hay calor, pero el estado físico de las personas la verdad que es asombroso. Eso lo vi cuando fui ahí y te da como un feedback de que ahí nos formamos, ahí nos hicimos, y eso hay que transmitirlo a todo el mundo porque se va olvidando el cuerpo. Si la gente supiera lo que pasa ahí, es tan mala la alimentación, tan carente, tan deficiente. En algún momento comíamos nada más que azúcar, pero imagínense, ya ustedes saben los que nos siguen lo que eso significa. Y el ejercicio constante requerido por el vivir, hay que cargar bolsas todos los días, hay que hacer subir y bajar escaleras, o sea, nada funciona. Han tenido, ya en las últimas décadas ha sido es todo en bicicleta, a pie, todos colgados de los estribos. Sí, por lo general no aprietan un botón y suben las ventanitas, por lo general es todo, hay que hacerlo todo hay que fabricárselo. A fuerza, todo hay que hacerlo a fuerza. Lo que es interesante es que a pesar de la malísima nutrición, ahora no se ve tanto en términos de, no se ve desnutrición, o sea, no hay gente así súper flaca, todo. Lo que hay es malnutrición. Se come tan mal, que es puro azúcar, puras cosas malas. Tendrían que tener la peor salud del planeta, más o menos, después de Biafra, pero no es así, porque el ejercicio lo sostiene, y el sol y todo lo sostiene con la intensidad de la respiración es muy clara ahí, ¿no? Una cosa emana de tus presentaciones en los congresos de medicina. Dari tiene una serie de presentaciones que narran nuestra opinión sobre nuestra experiencia clínica, ¿no? Y tu experiencia directa, pragmática con los pacientes del centro. Y una cosa, la mirábamos hace un rato, y una cosa salta a la vista. La cantidad de papers, o sea, la cantidad de referencias científicas. Sí. De hecho, tenemos una de las pancartas del 2016, decía, si ponen, googleen esto en su casa, por favor. Vayan a PubMed, o sea, pubmed.gov.org. Esta es vamos a decir, la meca de los estudios científicos tradicionales.
de la medicina más ranciamente científica posible. Y ahí había, si uno corre los términos cancer exercise, cáncer ejercicio en inglés, hay, si no recuerdo mal, 9.800 papers. Ahora debe haber por lo menos 10.000, si no más también. Claro, va en aumento. ¿Y cómo tú explicas esto, Dari? ¿Por qué es que habiendo, y qué vamos a hacer al respecto, por qué ha habido tanta abundancia de tanta robusta evidencia, y tú señalabas en una de las presentaciones en España, en Barcelona, que no son meros estudios aislados, son verdaderas revisiones bibliográficas, son metaanálisis? ¿Y por qué no hay ningún solo centro oncológico que sistematice, como hacemos nosotros, la terapia física como parte del protocolo convencional de tratamiento del cáncer, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no? A mí me parece que va de una forma lenta o dormida. Pero, por ejemplo, a veces yo veo los propios médicos. Mi maestro decía que ningún médico debía tener una vida sedentaria ni fumar, que debían ser seres que en su propia vida vieran los demás lo que es la salud, lo que es el vigor. Es decir, a mí me parece que va por un lado la ciencia y por otro lado ha dejado los orígenes, la formación del cuerpo físico, el ejercicio, el vigor, el sol, la salud, la alimentación. Para estar bien claros, la medicina como práctica no es ciencia, es un oficio que usando digamos, descubrimientos del lado de las ciencias fundamentales, genera una serie de protocolos prácticos a aplicar. Totalmente. Tienen una formación de base, una metodología robusta, o deberían tener. Sin embargo, por cuestiones que se entienden en la historiografía, por cómo se ha construido el oficio de la medicina, y por el claro propósito de no lastimar a los pacientes, la medicina en general como profesión se ha basado sobre, un poco en defensa de los médicos, esto se ha basado sobre protocolos, sobre vamos a decir, lo que se llama state of the art, es decir, un cierto recurso, una suerte de fórmula que se ha probado, ahí sí, por metodología científica, que es la mejor en este caso, y entonces todos concuerdan en seguir esa fórmula o protocolo o lineamiento o norma, ¿no? Pero eso no necesariamente hace, o sea, de hecho hemos usado durante décadas incluso protocolos de abordaje como la infame cirugía de Halsted, la mastectomía radical de Halsted y otras muchas cosas. Ahora recientemente descartado, por ejemplo, hemos dado a mansalva quimioterapia al 70% de las mujeres que no lo... O sea, las mujeres recién diagnosticadas con cáncer de mama, 70% de las cuales no lo necesitaban, ahora sabemos, porque hubiera bastado una regulación de tipo bloqueo hormonal. Es decir, que no necesariamente las verdades que se pueden sopesar en términos de la metodología de investigación científica son parte de la práctica médica. En muchos casos, esta cosa del colesterol, que ya se vio que es un disparate, y varias cosas, ¿no? Muchísimas prácticas médicas son dañinas en sí mismas. Es decir, hay una... Yo siento, por experiencias que hemos hecho juntos, lo que tú decías, el grueso de esto es la inconsciencia. Es inconcebible que semejante cantidad de evidencia científica sobre el impacto del ejercicio en la mortalidad y en la prevención incluso también, no pase de inmediato a ser por edicto imperial. No hay unidad, hay división. Cuando hay división no se puede tomar lo mejor de cada cosa que uno ve, no se puede integrar, sino sencillamente se divide y se elige o por acá, pero no se ve la unidad en las cosas. A mí me parece claro que hay un aspecto que es que si en la formación del profesional que tiene que prescribir estas cosas, o sea, para que se entienda, nosotros consideramos hoy día el ejercicio cierta clase de entrenamiento. Ahora Dari nos va a explicar exactamente qué modalidad de entrenamiento hay que usar para el cáncer, el tratamiento de los tumores sólidos. Lo que quiero decir es, si no, para nosotros decía, esto es una prescripción médica, o sea, el ejercicio es una forma de medicina no farmacológica. No sé si se entiende, es un remedio no farmacológico, es una forma de medicina, con lo cual hay que prescribirla, hay que dosificarla, hay que saber a quién se le da, a quién no y cómo se trata y todo esto. Yo te decía, me parece que el problema es que en el periodo de formación de los médicos no hay nada parecido a entrenamiento físico, o sea, no hay una asignatura que es terapia
fisiológica, psicofísica, quiero decir. No hay fisiatría, ellos no se forman con eso, con lo cual no lo sienten, que es una cosa que tú dices muchos. Están dormidos los médicos, ¿no? No tengas pena nadie se va a ofender porque tú describas la realidad con tanta compasión como siempre lo haces. Con mi maestro, por ejemplo, eran muchos médicos. Sí. Aparte de los alumnos que no eran médicos, muchos médicos. Es decir, todas esas personas están ahora viviendo en el mundo, transmitiendo otra forma de vivir a los propios médicos, otro ejemplo en cuanto a su formación física, en cuanto a la respiración. Es así. ¿No? Y empleándola como terapia. Totalmente, empleándola como terapia. Es decir, increíble, ¿no? No sé si somos 400, perdón, no sé si somos 400, 500, pero 500 que estamos por el mundo. Lino Tomasén ha influido a muchísima gente. Pero lo interesante es que entonces ya llegó el momento, parece ser, de incorporar a este contexto, a la prevención del cáncer y en la práctica concreta del tratamiento oncológico, al ejercicio como una forma de medicina en pleno derecho. ¿Qué características especiales que lo diferencian de la gimnasia tiene que tener el entrenamiento fisiorrespiratorio para el paciente oncológico? Bien, el paciente oncológico precisa entrenamientos con ejercicios isométricos, donde no suba, isométricos, donde el lactato no suba, claro, donde hay un control. Por eso también se toman muestras antes de comenzar a entrenar y después para recibir el tratamiento. Claro. Ejercicios isométricos son estáticas, basadas en fuerza, sin que el ritmo respiratorio o el ritmo cardíaco suba mucho, no haya muchas pulsaciones. Es decir, hay una observación en la respiración que debe ser lenta, profunda, y sostenemos el ejercicio. Una vez que todos los pacientes, hay que observar, hay que darse cuenta que hay pacientes que vienen y alcanzan un nivel y vienen otros y vienen con un nivel más bajo, y trato de armonizar entre los que están, digamos, más avanzados y los que no, y estamos siempre en función de los que están un poquito más abajo y tratamos de regular que todo el mundo llegue a un nivel respiratorio armónico. Claro, sí, obviamente se tailorea, se ajusta, por eso es que es una prescripción, se ajusta al paciente. Sí, totalmente. Interesantemente, un pequeño breve espacio, se ajusta al paciente, no a la patología. Claro. Es decir, para nosotros la patología oncológica es uniforme, es una sola cosa, es una perturbación del metabolismo energético, en particular una perturbación de la función mitocondrial, que entonces fuerza a la célula y con ello al tejido enfermo en su conjunto a fermentar la glucosa en vez de respirarla, en vez de oxidarla, y a echar mano de otros recursos, por ejemplo la glutamina, que a menudo canibaliza el tumor, termina canibalizando las proteínas musculares. Y el músculo compite contra la glutamina. Eso es interesante, o sea que, claro, entonces el ejercicio en particular, el ejercicio que no es de desgaste, entiéndase, cuando dice isométricos, bueno, seguramente lo estarán viendo por ahí o lo habrán visto en algún momento en el curso de este podcast, son ejercicios como apacibles, fuertes pero tranquilos. En el entrenamiento no hay nada para perder. Yo le digo a los pacientes, en el entrenamiento no hay nada para perder, todo es para ganar. Es decir, cerramos puños, respiración nasal por la nariz, respiración baja, armónica, todo para ganar fuerza, todo para ganar salud, para construir y para trabajar sobre la atención interna. En estas posturas el cuerpo desde adentro hacia afuera genera calor y energía. Una vez que el ritmo cardíaco comienza a acelerarse, subimos despacio y comenzamos a trabajar con la respiración. La respiración se vuelve un aliado en el propio entrenamiento, íntegro en el entrenamiento. Es decir, estamos totalmente observando y con un control armónico de la situación. Qué interesante. Ahora, hay que poder formar, estamos con Dari en el proceso de capacitar terapeutas, operadores, porque hay que poder escalar esto, ¿no? Replicarlo en escala, como siempre decimos. Se puede, sí, absolutamente, son principios funcionales, pero además esto lo hemos llevado de la mano de Dari a una cuestión donde podemos medir exactamente glucosa, cetonas, lactato, respiración, frecuencia cardíaca. O sea, hay un montón de parámetros que han llevado esto a un plano de ciencia objetiva. Yo te escuchaba y con mi visión interna de estas cosas, mi experiencia personal, qué lejos está todo esto del ejercicio para
hacer que los músculos se vean así o asado, del fisicoculturismo, y que lejos está de quemar calorías, Claro. básicamente desgastar para estar más flaco, lo que fuere, nada que ver y por supuesto que lejos está de las hazañas deportivas, o sea, de romper récords Claro. a costo personal, a costo orgánico, ¿no? Esto es realmente muy interesante. La verdad es que mirándolo, nosotros hemos recorrido ya varias naciones del mundo de habla hispana, naciones emergentes, economías emergentes, culturas que están recién viniendo de un pasado colonialista y neocolonialista, están emergiendo y empezado en este nuevo emblema de la globalización que tiene sus pros y sus contras, empezando a formar su nueva economía, su nueva sociedad, su nueva cultura. En ascenso están entonces todas las enfermedades degenerativas, con el cáncer ya a la cabeza, y estaba viendo que enorme importancia entonces estas premisas del trabajo físico, pero que ahora, a diferencia de la antigüedad, donde teníamos forzosamente que ejercitarnos o no comíamos, ahora hay que elegir ejercitarse, ¿no? Claro. ¿Cómo tú ves este paso hacia yo creo que se responde a sí mismo, es educar a los médicos. No quiero ser una pregunta retórica. En la base, en claro, la formación, claro. Es lo que hay que hacer. Hay un cambio que debe venir, que debe llegar, donde el propio hacedor, el propio médico debe tomar conciencia, o el propio científico, el mundo debe tomar conciencia y retomar los orígenes. Por eso estamos aquí reunidos todos. Claro, y no sé si creo que el ayuno, o sea, la restricción calórica como recurso, entre otras cosas, el ayuno terapéutico y el ejercicio, son las únicas dos medicinas, y probablemente la hidroterapia, ¿viste? Duchas frías o baños calientes, si no son esencialmente gratuitas, son las medicinas más baratas de la historia. El sol. El sol también. El sol. Claro, no todo el mundo tiene el lujo de tener sol todo el tiempo, pero bueno, claramente el sol. Yo en Cuba comía sol y aire en muchos momentos, pasaba un hambre importante. Así que sí, yo creo que no me morí porque es tan pródiga la naturaleza en energía y el calor humano también, ¿no? Y después el chikung me vino a salvar así por un pelo, ¿no? Así que me hubiera muerto muchas veces. Bien, hay una lección importante a aprender acá. La primera, y es importante dentro de la vigorexia contemporánea, toda la gente que va al gimnasio, hay toda una movida con esto, pero es importante entender que esta clase de entrenamiento hace su centro, su foco en lo interno, no en lo externo. O sea, no cómo me veo y no qué músculos adquiero o qué flaco, gordo, fuerte estoy o lo que fuere, sino en cómo consolido interiormente, cómo consolido un núcleo. Claro. Y en el proceso de, para decirlo como Lino, lo primero es el dominio de la respiración. Y lo segundo, la transmutación del cuerpo físico. ¿Cómo tú, es un término peculiar, el término alquímico, de hecho, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Es factible? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo traducimos al lenguaje contemporáneo? Es factible. Y cómo lo traducimos al lenguaje contemporáneo, es decir, es lo que estamos brindando, lo traducimos en la voluntad se impone al propio vivir, la voluntad se impone y trabaja sobre aquello que nos lleva, que nos hace vivir, que en este plano físico estamos en nuestro cuerpo físico, es decir, mediante la voluntad, mediante la respiración consciente, transmutamos el cuerpo, enfermo o no. Claro, una cosa que a mí me chocó de inmediato, cuando conocí el Qigong, tengo unos nombres no agradables para las otras modalidades. Toda esta cuestión de todo esto es más imaginación que realidad, todo el asunto, ¿no? Más bien estético. Lo que pasa es que es un trabajo más lento. No dudo que llegue a un adquirir de energía y conciencia, no lo dudo, y con la visualización. Pero no tenemos mucho tiempo cuando trabajamos aquí con los pacientes. Sí. No hay mucho tiempo de estirar o elongar. En la vida. Como yo digo, claro, no hay nada no hay que perder nada. Es decir, tenemos todo para ganar y concentrar. Sure. Una cosa así que fue capital en esto, en cuanto a ese lenguaje particular, transmutación del cuerpo físico, no la transformación, la transmutación. No el simple cambio, sino
implica un elevamiento. Para que se entienda, la transmutación es un término medieval filtrado en el lenguaje contemporáneo que supone la conversión medio mágica, si se quiere, de metales burdos, pesados como el plomo, en metales nobles y finos como el oro, ¿no? Entonces, este cambio de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, este cambio hacia arriba, no al costado, se le llama transmutación. Es un término, bueno, de alquimia y todo. Lo interesante es que mi sorpresa fue que había que pasar más allá del dolor. Yo tenía una concepción intelectual del ejercicio, que no tenía que lastimar, etc. Y acá lo primero que me exigieron todos ellos, darle a la cabeza, es: no importa lastimar un poco algo, si después de ahí, lo que surge de ahí es que yo rescato mi esencia, me fundo, me cristalizo, una palabra que escuché mucho en este ambiente, me fundo, me cristalizo, me compacto en una unidad que después es capaz de hacer otras hazañas en el mundo manifestado, ¿no? Una vez que uno reúne barreras mentales y el cuerpo lo responde. La lástima de uno mismo, el sentimiento de no poder, el dolor, ceder ante las cosas, ¿no? La pereza, ¿no? Muchas cosas que hay que... Pero esto es una cosa muy interesante. A diferencia del rigor, decíamos ahorita, del rigor imprescindible de la vida de los cazadores y de la vida de los campesinos, la vida de los últimos 100.000 años de nuestra raza, aquí hay que elegir trabajar. O sea, uno tiene que, podría perfectamente chasquear un dedo y que vengan, como decía hoy nuestra hija mayor, vivo sentada, produce un montón, pero sentada, ¿no? El grueso de los trabajos hoy día son sedentarios. Incluso en las industrias, es decir, ya no martillamos cosas, sino que básicamente tocamos botones y... Podemos elegir vivir de otra forma. Claro, pero cuando la salud se encuentra en dificultad, cuando ese vivir quiebra, la historia cambia y hay que volver otra vez atrás, hay que recuperar aquello que se perdió. Y en este tiempo había que ganar, es decir, el cuerpo obedecía a lo que uno necesitaba. Claro. Es así. Sí, sí, clarísimo, ¿no? Lo cual requiere una selección de cosas, ¿no? Totalmente. Hay que empujar al cuerpo de alguna manera, dominar de alguna manera nuestra naturaleza, nuestra tendencia natural a la quietud, ¿no? Este es uno de los aspectos claros de la biología contemporánea, es que hay dos ciencias que se juntan, la biología y la física. Hay verdaderamente la entropía, es la tendencia universal de todos los sistemas a deshacerse, ¿no? A bajar a un estado de mínima energía y máximo desorden. Es clara la entropía del cuerpo humano. Nosotros tenemos, visto de ustedes hacia nosotros, cuando nacemos un ápice, en un momento tenemos un apex de vitalidad y después declinamos y es un largo declinar. Lo que podemos hacer ahora es sostener esa octava más arriba, sostener esa curva y prolongar la vitalidad más lejos, lo cual hace que la pelotita de la muerte caiga más lejos también. O sea, claro, sostener en el tiempo un nivel de energía más estable. Claro, combatir la entropía, nos desarmamos menos y más lentamente si el ejercicio es una de estas cosas. Claramente esa combinación de entrenamiento y restricción calórica, hacia los ayunos o ciertas pautas dietéticas, son las únicas cosas que han logrado prolongar sensiblemente y vamos a decir, programablemente la longevidad máxima de los sujetos, de los individuos, quiero decir más bien, de todas las especies testeadas hasta la fecha, ¿no? Hay una cosa interesante. En tu experiencia con la pedagogía, ya no de adultos, sino, ¿cómo ves esto para los niños? ¿Cómo se hace para que nuestros hijos retomen, nuestros hijos que nos miran de ahí atrás, retomen esta iniciativa y hagan precisamente honor a su genoma? O sea, nosotros somos cazadores y recolectores, no somos escribas. O sea, se entiende, nuestro genoma humano, ahí cuando caía la nieve constantemente, se forjó en el medio de estas tremendas presiones y tuvimos que dar grandes presiones al cuerpo para sobrevivir de día en día, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Bueno, empezar por casa, empezar por los jardines, empezar por la primaria, es decir, para empezar tenemos todo, es una educación, lo mismo la meditación que el trabajo físico, debía tomarse y sostenerse desde muy pequeñitos, es decir, volver, como decimos, volver atrás, recuperar aquello que hemos perdido.
Y yo pienso que con esa educación ya esos niñitos van a crecer con un nuevo paradigma, es así. Una nueva hechura. Posiblemente se erradiquen muchas enfermedades, desaparezcan muchas enfermedades. Y más interesantemente, la conciencia es otra. Claro, bueno, la conciencia, ahí está el asunto. Más interesantemente, como de todas maneras el cuerpo declina inexorablemente, si bien podemos tener una vida mucho más vibrante, mucho más larga, mucho más rica e interesante, de alguna manera el asunto de la conciencia que tú dices es probablemente el mejor, digamos, el mejor fruto de este tipo de entrenamiento, este tipo de práctica, porque como tú habías encontrado en un momento la expansión espiritual, es decir, lo que nos queda, yo veo el cuerpo como una lanzadera espacial, ¿no? Es una lanzadera espiritual, o sea, el cuerpo va a tener su curva y su descenso, su manifiesto punto de más alta vitalidad y después declinará, pero si uno hace, digamos, hay una manera de madurar con dignidad en este aspecto humano, ¿no? Y tiene que ver con desarrollar la conciencia y estamos tan fuera de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo crear una unidad? Es decir, como poder sostener en nuestra vida una unidad, cuerpo y mente. Sí, hay hace muy poquito me señalaron una frase de la vorágine de la vida que me tocó particularmente, es decir, cómo necesitamos parar un poco porque la vorágine de la vida nos lleva puestos y ese momento de reflexión o de pausa interna, ese silencio en la acción, ese vacío si uno quiere, la verdad que es muy importante. Yo claramente veo, a diferencia de jugar al tenis o lo que fuera que uno hace, con la excepción de la lucha me parece extraordinaria, la lucha libre o el jiu-jitsu o la lucha grecorromana es sin habla interior, no hay diálogo interno, y hay como una especie de autoconciencia que surge del fragor de la batalla, si se quiere. Es una batalla simbólica porque es durísimo, físicamente te das muchos golpes y empellones, pero está como en un plano de cuidado de todas maneras, si uno hace bien las cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que en China nosotros aprendimos estos ejercicios que eran con música y que se hacían muy interesantes, se hacían en los patios, todo? A mí me ha asombrado que nuestros hijos ahora acá en Argentina básicamente pueden desaprobar, o sea, la educación física famosa, que en Cuba era tan rigurosa y tan imprescindible para graduarse, de hecho, acá es como una cosa así, más o menos, hacen unos saltitos, una cosita y pasas, ¿no? Es como, o sea, eso podría empezar. Coreografía. Ha ido a un plano así, más musical. Más estético. No, más estético, claro. Bueno, eso es muy de alta cultura, ¿no? Muy número 2, ¿viste? Todo lindo, todo placentero, ¿no? Más New Age, digamos, ¿no? Han perdido, la propia educación humana ha perdido esta cosa en Cuba teníamos la escuela al campo también y todo esto, pero ha perdido esta robustez, este necesario rigor físico, ¿no? Todo es suave y blando ahora, ¿no? No hay, incluso el clima, uno pasa de aire acondicionado a aire acondicionado o de calefacción a calefacción, o sea, uno no se expone no se expone a los rigores del clima, el cuerpo no tiene nunca que trabajar para adaptarse. Ni agua fría, ni agua caliente, totalmente. Ni hambre, ni es todo saciedad, plétora, y nunca evidentemente el cuerpo físico se debilita, es decir, un cuerpo débil en una mente que está trabajando, pero no hay una unidad. Volvemos otra vez. Monkey mind, no hay voluntad, la voluntad está hacia un lado, dirigida, enfocada en algo, y el cuerpo sencillamente sirve a ese recorrido. El cuerpo no desarrolla, no llega a un esplendor y no se puede sostener porque no hay nada que trabaje sobre ello. Sí. Yo ya había crecido, es interesante. Yo ya había pasado, y tenía 25 años cuando Dari me rescató de la tuberculosis y otras debilidades, ¿no? Vivía con lumbalgia, estaba hecho pomada, bueno. Y extrañamente crecí de estatura. Me puse no solo doble, que la gente se asombraba, no me conocía, sino que crecí de estatura, como 1 centímetro, no es una broma. En todo nivel, claro. Y después pienso que eso se debe a la hormona de crecimiento. En esta etapa podía ser segregada espontáneamente como efecto del ejercicio. Se manifestó. Claro, se hicieron más probablemente turgentes los discos intervertebrales y bueno. ¿no? Perdón, así pasaba con todos los alumnos.
Es decir, todo el mundo en ese entrenamiento sostenido es como que se daba lo mejor de sí, como un esplendor, es así. Sí, totalmente. Yo quería hacer énfasis en un aspecto que tenemos un minutico para cuando Dari se ha referido a la respiración, no es esta inhalación de aquí arriba, sino es una respiración que agarra a uno en el bajo vientre, que es, y esto fue tremendo, inhalar, exhalar. Claro. Inhalar. Exhalar. Bueno, espero que se vea de ahí. Lo interesante es que esto después pasa, lo agarra el centro instintivo, como decía Gurdjieff, y ya no hace falta ordenar esto. De hecho, Dari respira así cuando duerme, por ejemplo, o cuando está mirando otra cosa, la barriga respira. Claro, ¿no? sí. Yo vivo zafándome la ropa para subir de los autos, bajar de los autos, o sea, vivo tratando de no apretarme. Claro. De hecho, ahora mismo, perdónenme, tengo zafado el cinturón porque ya es un hábito interno, que es no constreñir el centro donde se cocina el fuelle de la vida, ¿no? El fuelle que alienta el fuego de la vida. Ok, tenemos seguramente algunas preguntas. Después miren, busquen a Dari Echemendía, para que vean, hay material que hemos puesto y vamos a empezar a sistematizar estas prácticas. Hay un espacio de un estudio que tenía Dari, que dirige Dari, un estudio del centro, donde se reciben, se instruye a las personas, tanto si son pacientes oncológicos como si son pacientes clínicos o personas que quieren no estar enfermas. Eso es muy importante. Hay un aspecto muy importante preventivo del Qigong, de la práctica esta física y respiratoria y mental. Así que pueden verlo. Seguramente tenemos algunas preguntas por ahí. La pregunta es si hay diferentes clases o tipos de Qigong, si solo para pacientes con cáncer o si además hay pacientes clínicos o personas que quieren desarrollarse, o cómo sería, si hay clases de Qigong, sería la pregunta. Sí, totalmente. No es lo mismo el Qigong para pacientes que el Qigong para personas que vienen en otro estado físico. Sí, totalmente. Hay distintos tipos de Qigong. Sí. Que es mucho más, desde mi perspectiva Son distintos tipos. El paciente que viene con cáncer es duro para el paciente que viene con cáncer, y la persona que viene sin una formación va a ser duro para la persona que viene sin una formación. Es así porque hay limitaciones propias de cada persona. Y yo te diría que un paciente que viene con cáncer, con tristeza, con dolor, con todas las noticias que dan, o cuando uno tiene cáncer, la verdad que es muy duro. El trastorno físico, y de la quimioterapia. Y la transformación del paciente y la alegría con la que el paciente se va y el color que recupera y el vigor y la salud, es la verdad que demuestra que el ejercicio físico sostenido con conciencia, con respiración, es una gloria. Y para las personas que no tienen esa situación, también, digamos, hay una transmutación. No puedo digo sí, son distintos, sí, hay distintos tipos de Qigong, distintos niveles de Qigong. Es totalmente cierto. Claro, hay clases, hay niveles. No se le puede pedir, digamos, ciertas demandas a un organismo que se está recuperando, por ejemplo, de una aplasia medular, porque la quimioterapia le destruyó la médula ósea y está anémico, y está leucopénico. Y neutropénico, es decir, no se puede obviar esta circunstancia. Totalmente. Pero bueno, como se trata de una forma de medicina, ya establecimos eso, un experto tiene que prescribir por un lado y administrar esta forma de medicina que es, como decíamos, ultra barata, sino gratuita directamente, ¿no? ¿Qué más? La pregunta era si había libros para aprender de esto, si se puede aprender de modo autodidacta, qué sé yo, ¿no? El conocimiento, y esto es una cosa que mi maestro me dijo, el conocimiento real, el verdadero conocimiento solo se obtiene de quien ya lo tiene. Y esto tiene que ver con estoy definiendo claramente conocimiento como algo, una imantación especial, y no solo un grupo de datos que paso de una cabeza a otra. O sea, no es solo la transmisión de datos, hay una cierta energía, una cierta magnetismo que solo se da de humano a humano, ¿no? ¿Tú concibirías un aprendizaje de Qigong, del verdadero Qigong, por libros o por...? ¿Cómo lo ves? Únicamente si la persona tiene una conciencia elevada, podría aprender de esa forma. Y
no hay muchas personas con conciencia elevada como para leer un libro y poder sacar un sistema, encarnarlo. A mi sentir, es importante tener un maestro, casi definitorio tener un maestro y aprender con un maestro. Es así, pienso eso. Sí, hay un asunto que discutimos hace poco con nuestros amigos del mundo de la ontología del lenguaje, y es que los libros, si bien contienen definiciones, contienen distinciones ahí, ¿no? Los libros no te leen a ti, o sea, tú lees el libro, pero el libro no te lee a ti. Claro. Y, o sea, en el lenguaje de esta disciplina, que es la ontología del lenguaje o el coaching ontológico, decimos, los libros no tienen competencias genéricas. Entonces no sabes qué te toca, qué no te toca, qué estás haciendo mal, cómo no. Y acá es delicado, eso no se puede uno poner a coquetear con estas cosas sin una guía experta. Por supuesto hay miles de productos literarios de estos y miles de pseudo maestros y de pseudociencias y pseudo enseñanzas, con lo cual uno sabe distinguir la realidad de la ficción, o más exactamente la verdad de la ilusión, ¿no? Claro. Así que hace falta un maestro, ciertamente, ¿no? Sí. Y estamos muy contentos de haber podido rescatar eso del pasado remoto de la humanidad y traerlo a este presente para contribuir a esto que hemos perseguido ya hace años, la soberanía de la salud. Y en estas simples cosas, si bien nosotros somos enamorados de las moléculas inteligentes y de todos los fabulosos avances de la ciencia contemporánea en la que estamos muy sumergidos, la verdad es que estas cosas tan sencillas como la nutrición, la respiración, el entrenamiento, el ayuno, la quietud y el trabajo, son todas estas cosas juntas, son una herramienta de inmediato acceso, si no directamente gratuitas, ultra baratas, para que las personas y los pueblos puedan gestionar su propia salud, un derecho ciertamente de nuestra raza, de nuestro género humano, y que estamos, bueno, luchando por propagar estas ideas, estas nociones que deben cambiar en términos de políticas de salud pública. Y bueno, estamos tratando de construir y de formar gente. Una de las tareas más importantes de ahora en más para Dari es poder transmitir este conocimiento que hemos sistematizado en los últimos 20 años y son con parámetros muy específicos, y poder formar una hueste de practicantes de este formidable arte y ciencia del tratamiento con la energía y todo. Dari, muchísimas gracias. Siempre es un gusto que nos transmitas tu conocimiento. Gracias, mi amor. Bueno, gracias a usted. gracias. Aliana tukak borinun ya lirama ulo sulitawa ya 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 aku tuyuran motivu ulo sulit